Esta es la más reciente figura por parte de la empresa TMT, de quienes ya analizamos una figura en el pasado, si recuerdan aquel video. Y esta vez estamos hablando del TMT-02 Bumblebee, que es una interpretación del abejorro como salió en su película de Solitario. Y si vieron el ranking completo de toda mi colección, sabrán que una de mis figuras favoritas es el molde ya existente del Transcraft Bumblebee, figura que le hace competencia directa a esta figura. ¿Será esta nueva interpretación superior a aquella? No. Bueno, pero tal vez le gane en algún aspecto. Tampoco. Pero bueno, a lo mejor esta figura tiene un par de propuestas interesantes para que valga la pena como alternativa. Muchísimas gracias a Showz Store por conseguirme este ejemplar de preproducción completamente gratis. Asegúrense de usar mi código GABOTFR cuando compren de ahí. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Esta figura se ve bien, es una buena representación del diseño de la película y creo que hace un buen trabajo. No excelente, pero no está tan mal. Como dije en el stream del unboxing, una de las partes que más me gusta son las piernas. Siento que estas se limpian de una manera muy bonita. Esta parte trasera me gusta mucho lo lisa y limpia que se ve, y todo está esculpido y pintado a la perfección. Subiendo un poco más, los brazos tampoco están nada mal, al menos estéticamente. Aquí sí cambian bastante los brazos respecto a su figura anterior. Y finalmente llegamos al torso y aquí empiezan a ver unos cuantos problemas. Y a ver, la cosa con esta figura es que su atractivo principal es que la transformación no hace trampa con piezas falsas como las figuras de Transcraft y Cyber Era, cosa que yo ya he dicho hasta el cansancio que no veo como algo malo, pero hay mucha gente que sí, que aborrece que las figuras usen piezas falsas. Para esa gente esta figura es prácticamente su única opción, pero lamentablemente, como vemos con muchas figuras, usar las piezas originales sí puede llegar a tener un efecto negativo en cómo se ve la figura al final. Pues si comparamos esta figura con el modelo CGI, para empezar, las partes frontales del pecho no son exactamente iguales. También toda la sección del torso está un poco más voluminosa de lo que debería. Incluso toda esta sección de aquí arriba donde se ve el cofre del modo alterno no es nada pegado a la película y creo que se llega a ver un poco sucio en algunos ángulos. Sin embargo, me atrevería a decir que toda esta parte del torso no es su problema principal. La verdad es que sí hace un buen trabajo de representar lo visto en la pantalla, pero mi problema principal está con las puertas de la espalda. Honestamente, la espalda se limpia de una manera decente y además la espalda está esculpida y pintada de maravilla. Vean ese hermoso detalle esculpido de su columna vertebral. También me gusta mucho la posición de las llantas en esta figura, a diferencia de su predecesora de TMT-01. Lo que no me gusta aquí son estas puertas, pues 1, no se ven para nada como se veían en la película. 2, no hay manera de comprimirlas de una manera que se apeguen más a lo visto en la pantalla. Y 3... ya llega la pubertad. Y 3, el que en mi opinión es el peor pecado que una mochila podría tener en una figura, es que vista desde enfrente arruina un poco la silueta del personaje, haciéndolo ver bastante más sucio y voluminoso desde muchos diferentes ángulos. Y miren, yo sé que puede sonar muy dramático, no es el peor caso de keyboard que hemos visto en una figura de este estilo. Sin embargo, esta figura está compitiendo directamente con la figura de Cyber Era, la cual está 100 veces más limpia y se ve mucho mejor desde bastantes más ángulos. Y concluyamos con la cabeza, donde es bastante similar a la figura original, pero sí tenemos un par de cambios, principalmente en el casco. Como pueden ver, tenemos muchas más de estas secciones resaltadas en plateado, más similar a la película, un poco más de detalle esculpido en esta zona de aquí, y las ventilas creo que les arreglaron la forma y se ven mucho mejor, pues esas ventilas originales cuadradas se veían muy mal. Por lo cual, aunque sea de manera muy sutil, la cabeza de esta figura me gusta mucho más que la de su predecesora. Aunque los ojos siguen sin encantarme, al igual que su figura anterior, sí me gusta que están tan bien pintados que pareciera que brillan en prácticamente cualquier iluminación. Pero también, como comenté en la review anterior, esta figura comete el mismo pecado que la figura de Unique Toys Bumblebee, donde intentan sobredetallar el ojo para hacer que se parezcan lo más posible a lo visto en la pantalla, pero 1, no lo logran, y 2, hacen que en sí se vea más tétrico de lo que debería. Y creo que con eso concluimos el apartado estético de esta figura. Todavía hay mucho de qué hablar, pero al menos en cuanto a cómo se ve, creo que en general no hace un pésimo trabajo, pero no creo que sea lo suficiente para desbancar a la figura que en este momento es la única que ha habido en el mercado y que la verdad es que no lo hizo para nada mal para haber salido hace 4 años. Muy bien, es momento de accesorios. Nos vamos a ir muy rápido, estos son los mismos que traía la figura original. Tenemos un mazo, este mazo se puede estirar, aunque aún así queda bastante chico, se conecta con una pestaña en la palma de la mano y se ve bien portándolo. Este mazo se puede almacenar en la transformación, lo veremos más adelante, y también tiene un imán en la punta para prender los electrónicos de su blaster, que se conecta de la misma manera que el de la figura original. Se ve muy bien portándolo, y para instalar las baterías solamente tenemos que desenroscar los tornillos, que no son los mismos. Por alguna razón en esta figura decidieron no utilizar
dejar los tornillos clásicos con cabeza de Phillips, o sea, la crucecita, y pusieron tornillos planos, o sea, la línea. Mientras que se me hace un poco extraño, sí diré que se disimulan bastante mejor estos tornillos con el resto de detalle mecánico de la figura que los tornillos típicos que casi siempre se usan en las figuras, por lo cual no me voy a quejar. Pero el circuito y la pila necesaria sí son los mismos que los de la primera figura. Con el primer acercamiento se prende, con el segundo parpadea y con el tercero pulsa. Realmente comparándolos lado a lado, lo único que cambia respecto a la versión original y la de este nuevo lanzamiento es que los mazos simplemente tienen un acabado diferente de pintura y los blasters es el mismo caso, pero además aquí tenemos un poco más de detalle esculpido en la punta del blaster y poco más realmente. Ahora eso no es todo, porque al igual que la figura original, esta también trae una máscara de batalla integrada en la cabeza y si les molestó que reutilizara el stop motion de la figura original es porque ellos reutilizaron las mismas piezas. Que de hecho yo pensé que este era un pedazo de pintura negra, pero en realidad se le está descaraperando la pintura. No, bueno. En fin, se ve bien en poses de batalla, pero al igual que su predecesora, nunca se va a ver tan bien como se ve una cabeza completa de reemplazo para la máscara de batalla. Y su último gimmick es que tenemos dos dagas en los antebrazos, los cuales son inferiores a los de la figura original. Yo no sé por qué decidieron construirlo de manera diferente. Como pueden ver, la figura original era simplemente una bisagra redonda y aquí intentaron instalar una doble bisagra en un espacio bastante pequeño. Eso quiere decir que estas son uniones realmente de fricción. Aquí no tenemos muchos pines en realidad y a la hora de conectar todo ni siquiera se asegura de manera tan buena. Y como el chat lo describió de manera muy elocuente el día del unboxing, esta figura tiene disfunción dagáctil. Una verdadera pena, porque además, como pueden ver, tiene una escultura bastante diferente a la original, una pintura plateada, y aquí tenemos símbolos cibertronianos en la daga, lo cual es un detalle que se apreciaría mucho si no necesitara una pastilla azul. Eso sin contar que haciendo el stop motion no sé si se rompió, porque las piezas como que más bien no parecían ser una sola pieza, parecían ser dos separadas, pero sí, muy fácil de que se separen. Estoy intentando pegarlas para continuar con el stop motion. Sí. Ese no es el único problema de construcción de esta figura, pero ya hablaremos de ellos más adelante. Pero bueno, al menos con eso concluimos esta sección de los accesorios / gimmicks de la figura. Realmente los accesorios son prácticamente los mismos que los de la figura original, la máscara nuevamente es la misma y las dagas son una ligera desmejora, al menos en cuanto a cómo funcionan, porque sí creo que se ven visualmente superior hasta que se caen. Tenemos rotación en la cabeza y esta también se puede salir con facilidad, pues tampoco está enganchada a nada en particular. Puede ver hasta acá arriba, no es el mayor rango, incluso puedes mover un poco el panel de la base para que vea hasta acá arriba y bastante hacia abajo. Las antenas pueden subir y bajar y poco más. Ratchet en los brazos, las sombreras están en uniones de bola que le permiten sacar el brazo hasta acá afuera y también tenemos esta conexión más para la transformación, pero la podrías usar si tú quieres. Rotación en el bíceps y nuevamente aquí hay una sección donde podrían haber mejorado bastante y no lo hicieron. Tenemos menos de 90 grados en el codo. Una pena, ¿qué les digo? Los antebrazos también pueden rotar por la transformación. Las manos están en uniones de bola y una de las únicas partes donde esta figura es muy superior a la de Cyber Era es que sí tenemos dedos individualmente articulados con una bisagra en la base y una a la mitad. Y sí, ya saben lo que eso significa. Y el pulgar está en una unión de bola que tiene una bisagra en la base y una a la mitad. Una gran mejora respecto a la figura original, que no sé por qué no tenía aquella, es que tenemos una rotación en la cadera. De verdad me vuela la cabeza que esa figura de $120 no la tenía. Y como pudieron ver, tenemos un gran doblez en el abdomen, cosa que nuevamente la figura original no tenía, a menos que la desconectaras para la transformación, pero le da un excelente doblez en el abdomen. Ratchet en las piernas, que pueden patear hasta acá afuera, pueden patear bastante hacia atrás, un poco más incluso si rodeas las puertas. Puede hacer el split, lo cual me sorprendió. Pensé que estas piezas iban a estorbar un poco más. Rotación en el muslo. Y otra mejora respecto a la figura original es que aquí sí tenemos doble unión en la rodilla. Pueden ver como la figura de TMT-01 solamente tenía esta unión de acá abajo. En esta nueva versión también le pusieron una unión Ratchet acá arriba, dándole mucho más de 90 grados. Esta sección de la espinilla puede subir bastante. Y finalmente los pies están en una unión de bola, por lo cual pueden rotar, aunque mucho cuidado aquí, ahorita explico por qué. Pueden subir en la unión de bola y además en esta bisagra de aquí adentro, y pueden bajar hasta acá. Tienen un pivote bastante ligero, de hecho el pivote hacia afuera es mucho mejor. Y finalmente la punta del pie se puede doblar. La articulación de esta figura es considerablemente mejor a la de su figura predecesora, pero no sé si logra desbancar a la figura de Cyber Era como el mejor Bumblebee articulado transformable de esta versión. Y sí la puedes poner en poses bastante dinámicas, pero algunas sí se terminan viendo un poco torpes debido a cómo se estorban las mismas piezas de la figura. Eso sin contar las puertas, que ya les tiré mucha mierda. Y antes de concluir con el modo robot, sí quiero mencionar todos los problemas que me dio esta figura tanto en el stream del unboxing como en la semana que siguió. Comenzando con, viendo la articulación del pie, se le cayó el faro trasero del modo alterno. Inspeccionando un
un poco más de cerca podemos ver que no se conecta, no hay un hueco donde entre un poste o algo por el estilo. Está meramente pegada por encima, lo cual es la manera en la que lo voy a arreglar y se me hace una muy mala construcción esta. Siguiente problema que me dio es que durante el stream pueden ver como esta sección del pecho tiene la defensa del modo alterno muy floja, incluso después de que la supuestamente arregle la sigue teniendo, hasta el punto en el que en algún punto del stream se me cayó mientras leía una donación y ya no la pude encontrar hasta el día siguiente. Cuando la encontré le quité la pieza del pecho a la figura para arreglarla, usando pegamento extra fuerte para conectar el pin directamente al plástico, cosa que no es lo mejor porque el pegamento no es tan bueno fusionando metal con superficies como plástico, pero es lo mejor que puedo hacer. Y pues funcionó, pero sigue estando bastante flojo y sí, yo creo que en cualquier momento se va a caer. Spoiler alert, volvió a pasar. Otro problema que tuve poco después del livestream es que el espejo retrovisor se le rompió. Lo mencionaré más en el modo alterno, pero simplemente pésimos materiales de construcción. Y la última cosa que mencioné ahorita en la articulación es que toda la parte del pie está conectada a la rodilla meramente por este panel. Como pueden ver, toda esta sección frontal solamente es decoración y no le agrega estabilidad estructural al resto de la pierna, lo cual se vuelve muy problemático cuando la unión de bola de los pies puede estar bastante dura. Así que si están articulando los pies y sienten que algo se está moviendo como no debería, simplemente agárrenlo de una mejor manera y tengan cuidado con ello. No me han dado problema, pero sí me preocupan un poco a largo plazo. También ya mencionamos el problema de la construcción de las dagas y simplemente esta figura en todos los aspectos tiene un asterisco. Sí tiene piezas reales para la transformación, pero eso hace que el torso se vea increíblemente grande. La espalda se limpia bien, pero las alas no y se ven desde el frente, ensuciando muchísimo la silueta del personaje. Tiene dagas integradas en los brazos, pero no sirven, literalmente. Tiene mejoras en la articulación, pero no puede doblar el brazo ni siquiera 90 grados. Y simplemente, como dije antes, si vas a sacar nuevas propuestas deben ser bastante mejor que lo que ya hay, si no, simplemente ¿para qué las sacas? Pero bueno, una vez mencionado todo eso, podemos proceder a la comparación de tamaños de esta figura, la cual está más o menos de la escala de la figura de Cyber Era. Para comparar su tamaño, aquí está con SH Figuarts Iron Man, con Unique Toys Optimus Prime, aquí está con el Magnificent Mecha 01 Optimus Prime, el Loki Cat MVP Optimus Prime, el Brave Troop Toys 02 Optimus Prime, el Mega Tank Monocrat, el KO Oversize Studio Series Megatron, review algún día, pronto. Aquí está con el Cyber Factory Starscream, el Mechanical Alliance Soundwave, el YOLO Park Shockwave, con la Metagate Shatter, con quien no se ve mal, la verdad, con otro Deceptico con quien compartió mucho tiempo de pantalla, el Z-Toys Blitzwing, y finalmente aquí está con el Masterpiece Movie Bumblebee, el Brave Troop Toys Bumblebee, el Toy Boy Bumblebee, con su previa figura, el TMT-01B127. Si una persona normal escuchara esa oración me mandarían a un psiquiátrico. Y para acabar, aquí está con el Transcraft Bumblebee y con el Cyber Era Bumblebee. Y la verdad es que poniéndolos lado a lado no se ve mal esta figura. Esperaría que contrastaran mucho más las diferencias y donde la figura de Cyber Era es superior, pero no, viéndolas en general se ven bastante parecidas una a la otra. Es ya cuando te adentras en los detalles donde en mi opinión la figura de Cyber Era gana por mucho. Aún así, déjenme saber si les gustaría ver una comparativa entre estas dos figuras. Lamentablemente las comparativas me toma mucho trabajo hacerlas y no les suele ir tan bien. Así que si quieren ver una comparativa entre estas dos figuras, déjenmelo saber dejando su like. Vamos a poner como meta llegar a 6000 likes. ¿Qué les parece? En un tiempo razonable. Si llega en 3 años ya no va a haber comparativa. Y sí, ahí tienen el modo de robot del TMT-02 Bumblebee. No es una mala figura, pero tampoco es excelente. Mejora en algunos aspectos respecto al primer lanzamiento de la marca, pero al menos por su modo robot yo no puedo decir realmente que esta figura le gane a lo que ya hay en el mercado. Así que vamos a transformarla a su modo alterno para que les diga por qué. Tampoco creo que ese sea el caso en su modo alterno.
aquí tenemos al TMT-02 en su modo bocho amarillo y... está bien. La verdad es que es impresionante cómo la ingeniería permanece bastante similar a la de su figura predecesora y aún así resultando en dos modos alternos bastante diferentes. Obviamente aquí tenemos puras superficies de plástico amarillo con unos cuantos detalles de pintura de desgaste, plateados y otros tonos para romper la monotonía de amarillo. Me gustan los faros con plástico translúcido que se caen fácilmente. Y un detalle que me gusta mucho es que recrearon prácticamente a la perfección la placa que sale en la película con todo y detalle esculpido, o sea, es 3D, eso es bastante impresionante. Además, si voy a ser honesto y decir que me gusta lo limpio que está este modo alterno. A pesar de todas las bisagras y todos los movimientos y todo lo que se tiene que hacer para la transformación, al final el modo alterno resulta en un modo muy limpio, que incluso comparándolo con la figura de Cyber Era, esa no se ve particularmente mal, solamente tiene como dos secciones donde se ven bastante unas bisagras muy obvias, pero esta figura no tiene eso en ningún lugar. También, como dije en el modo robot, se aprecia que tengamos almacenamiento de armas para el mazo en este modo, pero lamentablemente, a diferencia de su figura predecesora, realmente aquí no hay un lugar donde el blaster pueda ir. Y para acabar con lo que me gusta, las ruedas de goma pueden rodar bastante bien y si conectas todo a la perfección, esta figura puede rodar sin ningún problema. Y pues sí, en líneas generales es un muy buen modo auto, pero sí tiene sus problemas. Comenzando, como mencionamos hace un momento, el espejo retrovisor se rompió, lo tenía guardado para mostrárselos en este video, pero desapareció, así que bueno, ahí debería haber un espejo. Otras figuras de este diseño de Bumblebee las hacen con metal diecast para evitar esos problemas, pero bueno. Y hablando de rupturas, si venimos a esta sección de aquí abajo, pueden ver que esta pestaña que conecta la sección de la rodilla durante la transformación se rompió de un lado. De hecho, acabo de tener otra ruptura aquí. Por suerte, esto no es estructuralmente indispensable para la pierna, pero sí es una pequeña pena. Voy a tener que pedir un reemplazo. Aquí sí fue mi culpa y les voy a explicar qué pasó para que a ustedes no les pasen. Verán, la figura predecesora de TMT tiene un paso en la transformación donde esta sección de la rodilla tiene que rotar 180 grados. Y la verdad es que las ingenierías son tan similares que en mi cerebro me confundí y pensé que la nueva versión también lo tenía que hacer. Así que solo recuerden, si tienen ambas figuras, la nueva no necesita este movimiento para la transformación para que eviten tener rupturas de este tipo. Sí, lo acepto, fue mi error, pero aún así siento que esta sección está un poco más frágil de lo que me gustaría. Y bueno, esos fueron los problemas en cuanto a calidad, pero también hay unas cosas aquí que no me encantan visualmente. Y es que como residente de la capital del bocho a nivel mundial, tenemos este vehículo tatuado en nuestros cerebros. Por lo cual para mí es muy fácil identificar que este vehículo no se acerca al real en proporciones, en cómo se ve, etc. Y en lo personal creo que es muy obvio quién se parece más a la cosa real. Y la última cosa que quiero mencionar de este modo vehículo es que ya que se transforma de manera coherente comparado con lo visto en la película, eso quiere decir que con esta figura sí puedes recrear esas escenas de la película donde Bumblebee está medio transformado, cosa que no se puede recrear con la figura de Cyber Era. O sea, bueno, sí se puede, pero eso no tiene sentido. Y bueno, para concluir, yo creo que podemos terminar con una comparación de tamaños. Así que vamos a ponerlo con Iron Man, Alien Attack Prime, aquí está con algunas figuras de su película, la Metagate Shatter, con quien se ve muy bien, con Metagate Shatter en modo jet, y con este también se ve muy bien. Aquí está con el Z-Toys Blitzwing, la transformé para este video y qué dolor de cabeza es esa transformación. Se ve hermoso, pero sí. Aquí está con el Wei Yang Fire Scorpion y con el Toy World Freedom Leader, dos figuras con las que se ve bastante bien, a pesar de que en la escena final de la película Bumblebee no estaba en su modo bocho. Con su figura predecesora, el TMT-01B127, y para concluir aquí está con el Toy Boy Bumblebee, con el Keio Studio Series 100 Bumblebee, figura que es de la misma escala que la de Brave Troop Toys, con el Masterpiece Movie Bumblebee, el Transcraft Bumblebee y finalmente el Cyber Era Bumblebee, su competencia directa. Y nuevamente, si quieren ver una comparativa entre estas dos figuras, asegúrense de dejar su like para que lleguemos a la meta. Y aunque en mi opinión este es el modo alterno que menos se parece a lo visto en la película de todos los que hemos analizado, eso no lo hace para nada una mala opción. Pero sí, ahí tienen al TMT-02 Bumblebee. La verdad no creo que sea una mala figura, solamente siento que llegó tarde. De haber salido en 2019, esta figura se habría papeado por mucho a la figura de Z-Toys, pero lamentablemente llegó tarde. 6 años tarde. Pero como dije, no es una mala figura, estoy seguro de que a muchos les gustará el hecho de que se transforme con las piezas reales o algún otro aspecto de la figura que les guste mucho, y si la van a comprar les agradecería que lo hicieran de showzystore.com. Como siempre, gracias Showzy por mandarme este ejemplar de preproducción, una disculpa por la demora, como siempre. Pero si el precio final todavía no está anunciado, me imagino que va a rondar el mismo precio que la figura predecesora, así que unos $120, lo cual sí se me hace un poco caro para esta figura, tal vez unos 100 o 105 me harían sentir más cómodo, pero al final es una buena figura. Si les interesa, definitivamente cómprenla, y cuando lo hagan usen mi código GABOTFR para apoyar el canal. Como siempre, tendrán el link en la descripción.
Y bueno, vamos a pasar esta figura a su modo robot para darle su calificación final. Y honestamente sí pensaba darle 4 estrellas, pero después de tener tantos problemas de calidad, yo creo que sí baja a 3. Como dije, quiero recalcar que para nada creo que sea una mala figura. Solamente si vas a entrar a un mercado donde ya hay productos existentes, realmente necesitas algo para sobresalir. Para algunas personas que se pueda transformar con las piezas reales de modo vehículo a modo robot es suficiente, pero en mi personal opinión sí siento que esta figura no es una mejora sustancial sobre la de Cyber Era como para justificar comprarla por encima de eso. Pero bueno, una vez más, no es una mala figura, y si la quieres comprar, adelante, solamente si ten cuidado con todas las notas que hice a lo largo del video. Y bueno, con eso concluimos una review más. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo y nos veremos la próxima semana con una nueva review.